El calor es un peso físico que oprime la piedra caliza irregular de un atolón controlado por los japoneses. Un vigía, con las costillas visibles bajo un uniforme andrajoso, ajusta sus binoculares. Durante meses, su guarnición ha sobrevivido con agua de lluvia y raciones cada vez más escasas de arroz mohoso. Espera ver las siluetas grises de destructores estadounidenses o el aterrador perfil de un acorazado de la clase Iowa. Espera que el fin llegue en un estallido de explosivos de alta potencia. Pero lo que ve a través de la neblina es mucho más desmoralizante. Un buque enorme y bulboso, diferente a cualquier buque de guerra de la Armada Imperial japonesa, entra lentamente en la laguna. No está repleto de cañones de 40 centímetros. En cambio, el humo se eleva desde una cocina que produce miles de litros de helado fresco. Tras él, un dique seco flotante, un milagro de acero, se traga entero un destructor averiado, sacándolo del agua para su reparación como si estuviera en un astillero de California. Para el soldado japonés, esto no es solo una fuerza militar, es una alucinación de lujo imposible. En ese momento, la realidad táctica se desvanece, reemplazada por un horror psicológico aplastante. Se da cuenta de que no solo está luchando contra un soldado, está luchando contra toda una civilización que ha dominado lo imposible. A principios de la década de 1940, el Océano Pacífico no era solo un escenario de guerra, era una pesadilla logística de proporciones incomprensibles. Con una extensión de más de 60 millones de millas cuadradas, era un vacío que se tragaba imperios. Para Estados Unidos, el desafío se enmarcaba en una única y aterradora realidad. La distancia entre los centros industriales de la costa oeste y las líneas de frente en Filipinas o las Islas Marshall era mayor que la distancia entre Londres y Bagdad. En las décadas previas al conflicto, el Plan Naranja de la Armada estadounidense había previsto una batalla decisiva y crucial entre grandes flotas. Sin embargo, el plan adolecía de un fallo fatal. Una flota es un organismo vivo, respira petróleo, consume municiones y sangra acero. Según la doctrina naval tradicional de la época, una flota estaba anclada en sus puertos de origen. Para reparar un casco dañado o reacondicionar un complejo sistema de radar, un buque debía retroceder miles de kilómetros hasta Pearl Harbor, peor aún, hasta los diques secos de Bremerton y San Francisco. Esto significaba que por cada mes que un buque pasaba en combate, podía pasar 2 meses en tránsito y reparación. El imperio japonés comprendía a la perfección esta tiranía de la distancia. Su estrategia se basaba en la suposición de que la armada estadounidense se vería obligada a operar al límite de un hilo frágil y tenso. Creían que fortificando los portaaviones insumergibles, los cientos de islas del Pacífico Central, podrían desangrar a los estadounidenses. Cada isla era una fortaleza, y cada kilómetro que avanzaban los estadounidenses los alejaba aún más de su fuente de vida, haciéndolos cada vez más vulnerables a un contraataque decisivo. Sin embargo, los líderes estadounidenses, en concreto los almirantes Chester Nimitz y Raymond Spruance, comenzaron a comprender que ganar la guerra no solo requeriría mejores pilotos o armas más potentes, requería una ruptura fundamental con las leyes de la geografía. Necesitaban una manera de poner el astillero, el almacén y el hospital directamente en las narices del enemigo. No solo necesitaban una armada más grande, necesitaban una armada capaz de construir sus propias ciudades sobre el mar. La solución surgió en 1943 con la activación formal del Escuadrón de Servicio 10, o Servicios RON 10. Fue quizás el experimento organizativo más radical de la historia naval. Mientras que las fuerzas de tareas de portaaviones rápidos acaparaban los titulares con sus audaces incursiones y combates aéreos, el Servicios RON 10 era la columna vertebral invisible que hacía posible su existencia. El concepto era simple, pero su ambición era asombrosa, una base móvil y flotante que pudiera trasladarse de un atolón a otro a medida que cambiaba la línea del frente. Liderada por el Comodoro Carter, Servicios RON 10 fue diseñada para proporcionar todo lo que una ciudad moderna necesitaba. Era un conglomerado de embarcaciones especializadas, lanchas, barcos de reparación, diques secos flotantes, buques cisterna de combustible y barcazas de suministro. Este fue el nacimiento de la revolución logística. Antes de Servicios RON 10, si un crucero recibía un torpedo en la proa, quedaba fuera de combate durante 6 meses. Con la llegada de esta fábrica flotante, ese mismo crucero podía ser trasladado a un enorme dique seco flotante en una laguna remota, donde buzos y soldadores expertos reparaban su casco y volvía a la línea de fuego en cuestión de semanas. La escala logística no tenía precedentes. Los estrategas estadounidenses comenzaron a ver el Pacífico no como una barrera,
sino como una autopista. Utilizaron barcos de hormigón, enormes barcazas de hormigón armado que servían como almacenes flotantes para alimentos refrigerados, productos secos y millones de galones de combustible. A principios de 1944, cuando Estados Unidos comenzó su campaña de Island Hopping, el servicio Ron 10 acechaba en el horizonte, listo para convertir una laguna árida capturada en el puerto más activo del mundo de la noche a la mañana. Los comandantes japoneses, observando desde sus búnkeres, comenzaron a percibir un patrón aterrador. Por muchos impactos que lograran, la flota estadounidense nunca parecía disminuir. Solo crecía. Los cimientos estaban puestos. Los estadounidenses habían trasladado la fábrica al frente. Para comprender la fábrica flotante, hay que fijarse en su logro más imposible, el dique seco flotante auxiliar, ABSD. Antes de la guerra, un dique seco era un enorme agujero fijo en el suelo revestido de hormigón. Era la única forma de reparar la parte inferior de un acorazado de 45.000 toneladas. Pero la Armada estadounidense no tenía tiempo para navegar hasta Pearl Harbor, así que construyó diques secos que podían navegar por sí solos. No se trataba de barcos individuales, sino de enormes estructuras de acero seccionales que se remolcaban por el océano. Al llegar a un atolón avanzado como Ulithi, las secciones se soldaban. Para funcionar, el dique seco inundaba sus tanques de lastre y se hundía. El buque de guerra averiado, ya fuera un destructor con el casco destrozado o un portaaviones con la hélice torcida, se dirigía hacia la cuna sumergida. Entonces, con el rugido de enormes bombas, el dique seco hacía estallar sus tanques, elevándose del océano y elevando el barco por los aires. Este fue el aspecto logístico transformado en una pesadilla tecnológica para el enemigo. Los pilotos de reconocimiento japoneses informaban de un portaaviones estadounidense hundido, solo para que ese mismo portaaviones reapareciera en una fuerza de tarea 3 semanas después, completamente reparado y equipado con nuevos cañones antiaéreos. La gran capacidad industrial significaba que los estadounidenses estaban, en esencia, engañando la decadencia natural de la guerra. Mientras los barcos japoneses se veían obligados a regresar a casa a duras penas a través de aguas infestadas de submarinos para llegar a los astilleros de Kure o Sasebo, los barcos estadounidenses estaban siendo revisados en medio del océano. Junto a los diques secos se encontraban los buques de reparación AR. Se trataba básicamente de talleres mecánicos flotantes atendidos por miles de técnicos civiles y navales cualificados. Llevaban tornos, fresadoras y fundiciones capaces de fabricar piezas nuevas desde cero. Si un barco necesitaba una pieza que solo existía en una fábrica de Ohio, estos hombres la fabricaban allí mismo. Este nivel de autonomía técnica significaba que la flota estadounidense era funcionalmente inmortal mientras las líneas de suministro permanecieran abiertas. Más allá del acero y la grasa se encontraba el ángulo humano, que resultó ser un arma psicológica aún más potente. Se trataba del choque de estilo de vida. La Armada de los Estados Unidos se dio cuenta de que un marinero que llevaba 90 días en el mar no solo necesitaba munición, necesitaba un recordatorio de por qué luchaba. Entra la barcaza de helados. Para el soldado japonés, a quien a menudo se le decía que comiera hierba para sobrevivir, la idea de que los estadounidenses hubieran dedicado una embarcación multimillonaria a la producción de 500 galones de helado en cada turno era incomprensible. Era una exhibición de riqueza tan obscena que rozaba lo sobrenatural. Cuando los prisioneros de guerra japoneses subieron a bordo de barcos estadounidenses y vieron a los soldados comiendo pan fresco, bebiendo Coca-Cola fría y recibiendo correo escrito en Nueva York tan solo 10 días antes, la propaganda de los estadounidenses decadentes y débiles se hizo añicos. Este fue el choque de la bondad. En muchos casos, la logística estadounidense fue tan eficiente que comenzó a abastecer al enemigo. En las islas capturadas, los civiles y los soldados rendidos a menudo recibían raciones de chocolate y atención médica que superaba lo que su propio gobierno había proporcionado en años. La fábrica flotante no solo producía balas, creaba la visión de un mundo donde no existía la escasez. Este era el análisis cultural, la capacidad estadounidense de exportar el sueño americano a una zona de guerra. El mando japonés, al leer los informes sobre estas ciudades flotantes, comenzó a experimentar la perspectiva moral de la derrota. Comprendieron que no solo estaban siendo superados en combate, sino también en civilización. Su espíritu samurái estaba siendo aplastado por una sociedad que podía permitirse ofrecer a sus soldados una cena de acción de gracias con todos los adornos en medio de una laguna tropical.
El horror para los líderes japoneses no eran solo las bombas estadounidenses, sino el tocino estadounidense. Para septiembre de 1944, la campaña estadounidense de salto de isla en isla alcanzó su punto álgido, pero el objetivo no era una montaña ni un aeródromo fuertemente fortificado. Era un collar de coral y arena conocido como el atolón Ulithi. Ubicado en las Islas Carolinas, Ulithi poseía una laguna tan vasta, casi 520 kilómetros cuadrados, que podría albergar a toda la Armada de los Estados Unidos. Cuando la 81ª División de Infantería de U. desembarcó, solo encontró unos pocos cientos de habitantes y ninguna guarnición japonesa. En cuestión de días, la fábrica flotante de servicios RON 10 se instaló allí, y así nació el secreto más poderoso del mundo. Ulithi se convirtió en una ciudad fantasma de acero. Para un avión de reconocimiento japonés, habría parecido la manifestación de una pesadilla. En su apogeo, más de 700 barcos anclaban en la laguna. No había muelles, almacenes en tierra ni edificios permanentes. Todo estaba en el agua. Había oficinas de correos flotantes que gestionaban millones de cartas, hospitales flotantes con cientos de camas e incluso un centro recreativo flotante en la isla Mokmok, donde miles de marineros se turnaban para disfrutar de la cerveza y el béisbol. La escala era tan inmensa que funcionaba con la precisión de una cadena de montaje de Detroit. Una fuerza de tarea de portaaviones llegaría de un ataque a Filipinas, sin combustible y azotada por kamikazes. En cualquier otra guerra, esta flota estaría inactiva durante meses. En Ulithi, era una parada técnica. Los petroleros se atracaban para bombear millones de barriles de petróleo, los buques de municiones transferían miles de toneladas de explosivos de alta potencia mediante grúas, y los diques secos flotantes funcionaban las 24 horas del día bajo la luz de los focos. Ese fue el momento en que la tiranía de la distancia finalmente se ejecutó. Los estadounidenses habían trasladado el puerto de San Francisco 9.600 kilómetros al oeste, situándolo justo a las puertas de Japón. El mando japonés en Tokio quedó inicialmente desconcertado. Su inteligencia sugería que la flota estadounidense debería estar retirándose a Pearl Harbor para reabastecerse. En cambio, los estadounidenses parecían estar en todas partes a la vez, atacando Leyte, luego Formosa, luego Okinawa, sin ningún periodo de enfriamiento. Cuando el reconocimiento japonés finalmente vislumbró la magnitud de Ulithi, la comprensión fue horripilante. No solo estaban luchando contra un ejército, estaban luchando contra un continente móvil e industrial que se negaba a irse. El punto de inflexión no fue una sola explosión, sino la constatación de la diferencia entre permanencia y transitoriedad. Durante los ataques a la laguna de Truk, el llamado Gibraltar del Pacífico, la Armada estadounidense diezmó el centro logístico japonés. Japón no pudo reemplazar esos barcos, esas grúas ni esos especialistas. Sus pérdidas fueron permanentes. En contraste, la respuesta estadounidense a los daños fue la fábrica. Durante la batalla por Filipinas, el portaaviones USS Franklin fue alcanzado por dos bombas de 227 kilogramos, causando incendios catastróficos y casi 800 muertos. Según la lógica de la guerra naval japonesa, el buque fue una pérdida total. Sin embargo, gracias a la capacidad de reparación avanzada, se estabilizó, se le aplicaron parches suficientes para poder moverse y finalmente volvió al servicio. Los japoneses comenzaron a ver la flota estadounidense como una hidra. Si se le cortaba una cabeza, la cola logística del servicio RON 10 crecería dos más en su lugar. El clímax psicológico se produjo cuando el almirante japonés Soemu Toyoda se dio cuenta de que la batalla decisiva para la que su nación se había preparado era una ilusión. Estados Unidos ya no se regía por el desgaste. A finales de 1944, la fábrica flotante entregaba un 25% más de suministros al frente de los que los japoneses podían transportar dentro de sus propias islas. El clímax fue el momento en que el alto mando japonés reconoció que el poder industrial estadounidense había alcanzado una masa crítica. La guerra ya no se trataba de estrategia ni de valentía, se trataba del hecho de que Estados Unidos podía construir barcos más rápido de lo que Japón podía hundirlos y repararlos más rápido de lo que Japón podía dañarlos. La naturaleza imparable de la maquinaria estadounidense había pasado de la fábrica a la línea de fuego. Cuando el humo se disipó sobre el Pacífico, el peso estadístico del 10º Escuadrón de Servicio reveló una realidad aún más impactante que las propias batallas. La fábrica flotante había transformado el esfuerzo bélico estadounidense, pasando de una serie de incursiones a una ocupación permanente y agobiante del mar.
A finales de 1944, el inventario gestionado por estas bases móviles superaba la economía total de muchas naciones pequeñas. Servicios RON-10 gestionaba un almacén flotante con más de 500.000 artículos de hardware. Para ponerlo en perspectiva, la Armada Imperial japonesa tenía dificultades para proporcionar tornillos y pernos estandarizados para sus aeronaves. Mientras tanto, un mecánico estadounidense en una base avanzada como Ulithi o Manus podía extraer un carburador específico para un modelo específico de motor radial de una barcaza de hormigón climatizada en plena zona de tifones. Las cifras de comida y confort fueron igualmente devastadoras para la moral del enemigo. En un solo mes, la flota logística entregó más de 18 millones de kilos de carne fresca y congelada al frente del Pacífico. Entregaron suficiente café para preparar 100 millones de tazas y suficientes cigarrillos para dar la vuelta al mundo. Cuando los oficiales de inteligencia japoneses interceptaron estos manifiestos, quedaron atónitos. Al principio, creyeron que las cifras eran una forma de guerra psicológica, un engaño para hacerles creer que los recursos estadounidenses eran infinitos. Pero a medida que avanzaba la guerra, se dieron cuenta de que las cifras eran reales. Esta abundancia tenía una correlación directa con la tasa de supervivencia. Dado que los estadounidenses contaban con hospitales flotantes tan bien equipados como las mejores instalaciones de Nueva York, un soldado herido tenía un 97% de probabilidades de sobrevivir si llegaba a un médico. En contraste, el sistema médico reactivo japonés se estaba desmoronando. Para ellos, una herida era a menudo una sentencia de muerte. Las consecuencias de este dominio logístico fueron un cambio total en el coste humano de la guerra. Estados Unidos pudo preservar su activo más valioso, hombres entrenados y experimentados, mientras que los japoneses se vieron obligados a reemplazar a los veteranos por adolescentes aterrorizados. El éxito de la fábrica flotante no solo permitió ganar la guerra en el Pacífico, sino que alteró fundamentalmente la esencia de la estrategia militar global. La consecuencia marcó el fin de la base naval tradicional. El mundo observó cómo la Armada de los Estados Unidos demostraba que podía operar indefinidamente sin un hogar. Esta constatación obligó a todas las demás potencias navales a replantearse su existencia. Para los japoneses, las consecuencias fueron una destrucción psicológica. Toda su cultura militar se basaba en el espíritu, seishin, que superaba la escasez material. Creían que el heroico soldado japonés, impulsado por la disciplina y el sacrificio, acabaría agotando al decadente estadounidense. Pero los soldados estadounidenses no estaban cansados, estaban bien alimentados, bien equipados y respaldados por una ingeniosa maquinaria industrial que consideraba los milagros como procedimiento operativo estándar. La venganza de la cadena de montaje era total. En el momento de la rendición USS Missouri, la bahía estaba repleta de las siluetas grises de la flota más poderosa de la historia de la humanidad. Pero los barcos más importantes en ese puerto no eran solo los que portaban los cañones más potentes. Eran los petroleros y los buques de suministro que habían viajado miles de kilómetros para asegurar que esos cañones nunca se quedaran sin munición. El cambio de estrategia era evidente. En la guerra moderna, quien tiene el camión más eficiente, o en este caso, la barcaza más eficiente, gana. Estados Unidos había demostrado que la superioridad no consistía solo en ganar una batalla, se trataba de dominar el entorno en el que se desarrollaba. La historia de la fábrica flotante es más que una crónica de barcos, tonelaje y cadenas de suministro. Es testimonio de un cambio fundamental en la naturaleza del conflicto humano. Durante siglos, la guerra se definió por la resistencia de un soldado y el alcance de un carro de suministros. Pero en la vasta extensión azul del Pacífico, Estados Unidos reescribió ese antiguo guión. Al fusionar la implacable eficiencia de la cadena de montaje estadounidense con el caos impredecible del frente, crearon algo que el mundo jamás había visto, una fuerza militar que impulsó su civilización. Al repasar los relatos conmocionados y atónitos del alto mando japonés, vemos una comprensión que trasciende la derrota militar. No solo se vieron abrumados por la potencia de fuego, sino por una cultura que se negaba a aceptar las limitaciones imposibles de la geografía. La fábrica flotante estadounidense demostró que el ingenio y la invención son las máximas expresiones del heroísmo. Mientras el enemigo dependía de las defensas estáticas del pasado, los expertos en logística estadounidenses inventaban el futuro, convirtiendo remotos arrecifes de coral en centros de poder global mediante pura voluntad industrial. Hoy, el legado del Escuadrón de Servicio 10 perdura en cada grupo de ataque de portaaviones moderno y en cada cadena de suministro global que conecta a nuestro mundo.
Nos recuerda que la verdadera respuesta de U a cualquier desafío no es solo un arma más potente, sino una mejor manera de apoyar a quien la porta. La fábrica flotante sigue siendo el símbolo supremo del dominio estadounidense, un recordatorio de que cuando la industria, la generosidad y el poder militar convergen, el resultado es una fuerza verdaderamente imparable. Al final, la guerra la ganaron no solo quienes apretaron el gatillo, sino quienes garantizaron que, incluso a 6.000 millas de casa, un marinero estadounidense aún pudiera disfrutar de una cena dominical y la promesa de un regreso.